Salmo 51. Cuando lo tengamos lo indicamos con un fuerte amén. Gloria a Dios. Salmo 51. Mira, ¿qué dice el encabezado del Salmo 51? Dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal. ¿Salmo de quién? De David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino el Natán el profeta. Para que tengamos un contexto de por qué está diciendo esto a David. Dice la porción de la escritura en el Salmo 51, 10 al 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que, y renueva un espíritu recto dentro. No me eches de delante y no quites de mí tu santo. Vuélveme el gozo de qué. Que le devuelva, ¿qué, iglesia? El gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Hoy quiero hablarte bajo el título Restauración Profunda. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria y alabanza, mi Rey bendito, y te glorifico por lo que tú vas a hacer y lo que ya estás haciendo en esta hora. Mi Dios bendito, yo te pido que así como a tus siervos, los apóstoles, les diste que hablasen, yo te pido, mi Rey bendito, que hable tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien hable en esta tarde, no yo, sino pon esas palabras directas que sean reveladas al corazón, entendidas, creídas, mi amado, y puestas en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Bien, como te dije, estos pasajes son palabras de David. Escúchame, después de haber sido confrontado por Natán el profeta. ¿Por qué había sido confrontado por Natán el profeta? Bueno, Dios le revela a Natán el pecado que había cometido David. ¿Conocen la historia de David? ¿Saben quién es? ¿Saben el pecado que cometió? Vio a Betsabé, se le hizo bonita y dijo: ella tiene que ser mía. La tomó como mujer y luego mandó matar al esposo en la guerra. Tremendo pecado y problema que se metió David. Yo no sé si pensó de verdad que le iba a librar, iba a salir bien parado en todo eso. Cuando Dios le revela esto a Natán, Natán regresa con David, le revela el pecado, y es por esto las palabras de David que acabamos de leer. Pero escúchame bien, escucha esto. Desde este momento, en este punto, estas palabras de David, lo que nos revela, iglesia, es que David ya se sentía perdido y desconsolado frente a Dios en este preciso momento. Esto es lo que me revelan las palabras que está diciendo David. Que David ya en este punto ya estaba perdido y desconsolado frente a Dios. ¿Y sabes algo? Aquí David aprendió algo impresionante, algo profundo. ¿Qué es lo que aprendió David? Aprendió David que el problema de raíz no fue momentáneo. Escúchame lo que estoy diciendo otra vez. En este momento es cuando David entiende que el problema no fue momentáneo, sino que David entiende que fue esto un problema de condición del corazón, algo profundo que había en él, que tal vez él no había notado, iglesia. En el Salmo 51, todo el Salmo es una oración, escucha, es una oración de alguien que fue sorprendido, no en un error aislado. No fue un error aislado, mis hermanos. El pecado no llega de golpe y te tumba. Esto fue progresivo. Y David es aquí donde se da cuenta. Y es ahí donde David empieza a clamar, entendiendo lo que Dios acababa de revelar. A lo largo de todo este capítulo, o de casi todo el capítulo, David va reconociendo su pecado una y otra vez. Pide misericordia, suplica que Dios lo lave, que lo limpie, que lo purifique, y reconoce que el problema iba mucho más atrás. No había comenzado con Betsabé, era desde el inicio. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, mira lo que dice David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, David está reconociendo. Ahí se dio cuenta David: a ver, metí el pie de fondo, metí todo el pie, de verdad que pequé contra Dios. Pero esto no es una caída repentina, no es que sucedió de repente. Esto ya es un progreso, porque David entendió que el pecado estaba en él aún desde antes que naciera. La maldad
El pecado, porque la Biblia nos enseña, iglesia, que por causa de un hombre que desobedeció, Adán, el pecado entró a todo el mundo, iglesia. Y David entendió perfectamente esto. O sea, David de alguna manera está diciendo: Señor, esto no fue solo un resbalón, esto es parte de una naturaleza que tiene que ser tratada. Es lo que está diciendo David. Por eso él dice: lávame más y más, purifícame con hisopo y borra mis rebeliones. Pero aquí te va el asunto. Creo yo que en el versículo 10 al versículo 12, David hace unas peticiones que van un poco más profundo. Porque si bien, como te dije, casi todo el capítulo 51, David está confesando su pecado y pidiendo misericordia y pidiendo, escúchame, purificación, limpieza. Pero hay algo todavía más profundo, y aquí David deja de pedir no solo limpieza, y escúchame, sino que él empieza a pedir transformación. Ya no solamente límpiame, ahora es transfórmame. Del versículo 10 al 12. ¿Y por qué digo esto? Escúchame, porque aquí voy a conectar con esto que Dios hablaba profundamente a mi corazón. Lo que David entiende y que Dios le revela, creo yo, por la confrontación, son claves, escúchame, de una verdadera restauración profunda a la cual tú y yo tenemos que aspirar sí o sí como creyente. Porque David era un creyente, David era seguidor de Dios. Pero en este punto David ya había perdido la paz, ya había perdido el gozo, ya había perdido la pasión, el ímpetu, porque había metido el pie. Ahora, yo no quiero enfocarme en que si alguien cometió un pecado y por eso se siente decepcionado. Escúchame, hay muchas razones y muchos motivos por los cuales, o por lo menos yo lo voy a encircular en 3 razones por las cuales un cristiano tiende a decepcionarse o detenerse o apagarse. Número 1, tiene que ver a veces porque se decepciona de las personas, del cuerpo de Cristo. Muchas veces le dicen cosas o tiene confrontaciones con alguien y esto termina decepcionándolo. Es una de las razones, ¿verdad? Y se apaga y va para abajo y empieza a perder el gozo. Hay otra razón. A veces uno pierde el gozo y la paz porque se decepciona de uno mismo. Esto le pasó a David. En este caso fue el de David. Peca contra Dios, falla contra Dios y uno empieza a abachurrarse en la fe, a retroceder en la fe. Esto también puede pasar. Hay otra razón. También algunos terminan decepcionándose de Dios. Suena raro, pero también sucede. ¿Cómo es esto? Me refiero a aquellas ocasiones que has pedido a Dios algo, que has rogado a Dios por algo, pero como no te respondió como tú esperabas, como no te dio sanidad como tú la querías, muchos empiezan a decepcionarse y enojarse y su fe empieza a menguar y empiezan a perder la paz. Y esto es malo. Es malo porque me llama la atención, yo no hablo por ti obviamente, pero me llama la atención que muchos dentro del cuerpo de Cristo, escúchame, y esto lo he dicho en otras ocasiones, muchos dentro del cuerpo de Cristo no viven en la fe, sobreviven en la fe. Esto es complicado, mis hermanos, porque se supone que la fe debería de ser viva, la fe debería ser apasionante. Uno debería estar dispuesto a estar al pie del cañón con Cristo. Señor, hey, es hora del culto, hay que irnos, hay que gozarnos, hay que alegrarnos. Oye, ese debería de ser la actitud de todo cristiano. Pero la realidad es que como hay tantos afanes en el corazón, tanto pesar en el corazón, lo miramos más como simplemente otro compromiso en nuestra vida. Tenemos que hacerlo. Ya estamos comprometidos con el pastor. Con el pastor uno tiene compromiso, es con Dios. Pero lo que realmente me preocupa, más allá de que vengas tarde o que no vengas a la iglesia o que vengas a duras penas, más allá de eso, lo que me preocupa realmente es la falta de gozo y de paz que hay en el corazón del pueblo cristiano. No puede ser así. Esto no puede ser así. Entonces es ahí donde yo desgloso lo que acaba de pedir David. Porque exactamente en estos versículos creo que David va más profundo. No solamente dijo: Señor, perdóname, límpiame, sáname. No fue más profundo. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuál es la primera clave? David lo primero que pide aquí es un corazón nuevo. Escúchame, no solo perdón, sino un cambio de raíz. Eso es lo que está pidiendo David. Por eso dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira lo que está pidiendo David. ¿Sabes algo? La misma palabra que David utiliza para crea en mí es la misma palabra que se utiliza en el Génesis capítulo 1.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En la misma palabra que David utiliza para decir crea en mí, lo que está pidiendo David no es que sustituya, es que restaure completamente todo, iglesia. Que cambie el corazón, que quite lo viejo y ponga lo nuevo. Eso es lo que está pidiendo David. ¿Por qué? Porque David sabía perfectamente que si Dios solo lo perdona, él va a volver a caer. Que si Dios solo lo limpia, él puede volver a ensuciarse de nuevo. Por eso él está pidiendo: dame un corazón limpio, nuevo, crea en mí. Esto es algo que tú y yo tenemos que empezar a pedir al Señor, ¿sabes? Si lo que queremos, y esto hablo para aquellos que sienten que a duras penas están avanzando en la fe, que sienten que están perdiendo la paz, que sienten que están perdiendo el gozo, que ya no van como comenzaron al inicio, que al principio iban que corrían, que a zancada, y hoy a duras penas van arrastrándose con los brazos. Esta es la clave que tú necesitas escuchar. Necesitas pedir al Señor que cree un corazón nuevo en tu vida, en tu alma, para que vuelvas a levantarte de nuevo. Y esto te lo digo, mi hermano, porque sabes, esto nos pasa, esto le puede pasar a cualquiera. No creas que hablo, yo te dije, esto es algo que el Señor me habló primero a mí. Esto le puede pasar a cualquiera. De repente los afanes de la vida, o uno empiezan, válgame la redundancia, a afanarnos, y uno empieza a perder gozo, a perder la paz. Y entonces yo le dije al Señor: Señor, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo acá? Yo entiendo que de repente puede haber dificultades, pero ¿por qué hay falta de paz? ¿Por qué no está viendo el gozo que debería haber en mi corazón? Y entonces empecé a cambiar mi oración. Empecé a pedirle al Señor: Señor, quiero una restauración desde la raíz. Quiero un cambio de verdad clave. No solo buscar un alivio temporal, sino que de verdad busquemos una transformación en nuestra vida. No solo buscar un perdón o una paz superficial. Mi hermano, lo que tenemos que buscar es un cambio de raíz, un cambio profundo. Que de verdad le digamos al Señor: Señor, esto es lo que necesito, que desde adentro me cambies hacia afuera. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto, mi hermano? Escúchame otra vez lo que te voy a decir. Esto es parte de las promesas de Dios. Yo te dije, podemos negociar que haya dificultades, que haya carencias, que haya dolores. De hecho, la misma Biblia nos enseña que en este mundo tendremos aflicción. Esto es parte de la vida. Lo que no es negociable es que vivamos con falta de paz, con falta de gozo, con falta de pasión. Y si a ti te está faltando esto, es necesario que entienda que hay promesas de parte de Dios para volver a levantarte en esa pasión. Dice la Escritura en Ezequiel 36:26, dice: os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa palabra de Dios, esa promesa de Dios. Él quiere restaurar nuestro corazón, ¿sabes? Él quiere que vivamos en plenitud la fe. Él quiere que vivamos en gozo la fe. Mi hermano, venir a la iglesia, ser parte de la congregación de este cuerpo de Cristo, no debería de ser un pesar para tu vida. Al contrario, debería de ser algo que te apasione, algo que te alegre, algo que te llene de gozo. Oye, soy parte del pueblo redimido de Cristo. Él me salvó. Tengo amistad y hermandad con los hermanos en la fe. Esto debería de ser glorioso. Pero haz un análisis, párate por un momento y haz un análisis de tu vida. ¿Realmente has estado sintiendo ese gozo? Hablo de un gozo real, inefable, que viene de Cristo, que produce en nosotros. ¿O cómo te has estado sintiendo en los últimos días, semanas o meses? Tú me podrás decir: me he sentido mal porque he tenido deudas fuertes, he tenido enfermedad en la casa, he tenido carencias, he tenido problemas, y me siento que el nivel de fe me está bajando, que el nivel de paz, seguridad y de gozo me está bajando. Y es que exactamente ese es el punto. Independientemente de cómo esté nuestro contexto, nosotros deberíamos de sentir un pleno gozo y paz de parte de Cristo. Y si no lo estamos sintiendo, es porque necesitamos empezar a pedirlo, mi hermano. Necesitamos empezar a pedir lo que Dios ha prometido para nuestra vida. ¿Y qué es lo segundo clave que David pide? Escúchame. Lo segundo que David pide es la presencia del Espíritu, porque él entendió que sin el Espíritu no funciona nada. No funciona nada. Dice el versículo 11: no
me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este clamor de David es impresionante, iglesia. David, escúchame, David no dice: no me quites el reino, no me quites la unción pública, no me quites la posición. No. Él dice: no me quites tu espíritu, no quites de mí tu espíritu. Eso es lo que está diciendo David. Porque David entendía perfectamente que sin el Espíritu de Dios él no era nada. Él estaba vacío, no tenía propósito alguno. Él había visto a Saúl, el rey Saúl, el que era con la palabra concreta, que él fue antes de él, que lo precedió a él, predecesor es la palabra. David lo había visto. David seguía en el reino. David teniendo autoridad externa. Pero David sabía que este hombre, a pesar de toda la posición que Dios le dio, ese hombre se había apartado de Dios y había visto el final de Saúl. Aunque David lo respetó hasta el final de su día, él vio el final de Saúl. Él sabía que lo que realmente importaba en la vida era la presencia del Espíritu de Dios. Así que si algo debes de anhelar, de buscar con fervor y con pasión, es la presencia del Espíritu Santo de Dios, iglesia. Para David era lo más importante que existía. Él no le importaba perder la reputación, a él no le importaba perder la corona, a él no le importaba perder dinero o reino, a él no le importaba nada de eso. Lo que le importaba era perder al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo más importante. Pero yo te preguntaría a ti, mi hermano, ¿eso es lo más importante para tu vida? ¿Amas tanto la presencia del Espíritu Santo que te aferras a ello? Déjame decirte algo: si vives en constante tristeza, en constante dolor y afán en esta vida, es porque tu prioridad no está en anhelar la presencia de Dios. Tu prioridad está en todo caso en lo que Dios te puede dar, pero no en Él, en la persona. Y eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Porque debemos anhelar con todo nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a sostener. Y déjame decirte, esto también es promesa de parte de Dios. Él prometió su Espíritu Santo a los que creen. Dice Romanos 8:11, mira lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? O sea, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, iglesia, gracias hermano, que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que puede vivificarnos, volver a darnos gozo, volver a apasionarnos, volver a encenderlo. Ese es el Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Es por eso que tienes que anhelarlo. La pregunta es si lo estás buscando. ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuánta prioridad le das a la presencia del Espíritu Santo? Queremos ser guiados por el Espíritu Santo, pero necesitamos pasar tiempo con Él. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos pasar tiempo con Él. Queremos que los afanes pasen de nuestro corazón. Yo sé que hay muchos acá que dicen: ¿cómo quisiera sacar este afán de mi vida, este pesar de mi corazón, que esto no me atormente tanto? Pues dice la Escritura en Romanos 14:15, en 8, 14 y 15: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando estamos cerca del Espíritu Santo, es el que nos vuelve a restaurar, el que nos vuelve a levantar, el que nos vuelve a dar fuerza. Es por medio de Él que clamamos: Abba, Padre. Es por medio de Él, mi hermano, que somos adoptados y que le perdemos miedo al miedo. Válgame la redundancia. Le perdemos miedo al miedo. Dejamos de estar estancados. Dejamos de estar amedrentados. Dejamos de estar afanados por el problema, porque el Espíritu nos está guiando, porque el Espíritu nos está impulsando. Pero se tiene que buscar. Se tiene que buscar la presencia del Espíritu Santo. La Escritura dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Tenemos que pedirlo, tenemos que buscarlo. Para mí resulta triste
y a veces frustrante en algunas ocasiones ver a muchos miembros de la iglesia, muchos hermanos en la fe míos, que viven todo el tiempo decepcionados, frustrados y enojados. Ahora, escúchame, esto es algo con lo que yo también tuve que lidiar. Porque aún estando en el ministerio, uno entra en crisis, uno entra en frustración. No creas que porque uno predica siempre anda al top, al 100. Ando al 100 todos los días espiritualmente. No, eso no sucede. Pero yo entendí en qué tenía que enfocarme y empezar a pedirle lo realmente importante a Dios. Porque yo decía, Señor, es que yo necesito esto, y Señor, necesito esto otro, y Señor, quiero que me suplas en esto otro, y Señor, quiero acá y quiero allá. Y el Señor me dice, por eso estás así, por eso vives afanado, por eso vives preocupado, por eso vives en tristeza. Lo que me tienes que pedir es que yo cree en ti un corazón nuevo. Lo que me tienes que pedir es que mi espíritu abunde en ti. Eso es lo que me tienes que pedir. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, iglesia. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Y después el Señor añade todo lo demás. ¿Y cuál es la tercera clave? ¿Qué es lo tercero que pide David? Lo tercero que pide es el gozo de la salvación. Interesante. Dice David, versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David no perdió la salvación, mi hermano. No la perdió, pero se había perdido el gozo. Sí había perdido el gozo de la salvación. Y muchos dentro de la iglesia están exactamente en este punto del rey David. Ya sea porque se decepcionaron de alguna persona o de algún mi hermano en la fe, ya sea porque se decepcionaron de sí mismos porque fallaron como David, ya sea porque se sienten decepcionados de Dios porque no le respondió como ellos esperaban, ya sea la razón que sea, pero hay quienes han perdido el gozo. Y esto es algo que debemos empezar a pedirle al Señor en nuestro corazón. Porque esto es importante predicar. Porque es tan importante que el Señor me llene de gozo. Yo quiero que primero me responda lo que yo le estoy pidiendo. Que primero me dé lo que yo le estoy pidiendo. Escúchame. El gozo que viene de Dios, el gozo que viene de Dios es el que produce la fe. Es el que produce convicciones firmes, fuertes. Esto es importante. Dice la escritura en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es el gozo de Dios, en la paz de Dios. Es el Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Todos estamos afanados pidiendo por algo, pero es que, escúchame, cuando Dios dice pide y yo te voy a dar, Él pide de antemano que tengamos fe en lo que estamos pidiendo. Pero nos cuesta horrores tener fe cuando estamos afanados, cuando hay tristeza, cuando hay apatía y cuando hay dolor. Es por eso que es importante decirle al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación, porque ahí se va a fortalecer la fe, mi hermano. Cuando esas corrientes de agua viva saltan para arriba, cuando empiezan a darnos otra vez esa paz, esa fuerza desde adentro, entonces empezamos a creer. Vas a empezar a sentir que vas a querer conquistar el mundo, porque sientes pasión, porque sientes gozo, porque sientes que lo puedes todo en el nombre de Cristo, porque hay paz, hay gozo, hay plenitud, mi hermano, y esto es algo que Él ofrece para tu vida. Por eso es tan importante que le pidamos a Dios ese gozo. Es tan importante. Dice Juan 14:27: la paz dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cristo ofrece gozo y Cristo ofrece paz que definitivamente sobrepasa todo el entendimiento de este mundo. Tanto el gozo como la paz que Cristo ofrece, todo lo que viene de Cristo, sobrepasa todo entendimiento en esta tierra. Pero todo comienza internamente, en el alma, en el espíritu. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender primero a pedirle al Señor. Sí, queremos ver resultados allá afuera, en nuestra economía, en el ministerio, en nuestra salud, en muchos aspectos de nuestra vida queremos ver resultados. Pero no los estamos viendo, mis hermanos, porque no nos estamos enfocando en lo verdaderamente importante que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Lo primero que Dios quiere tratar contigo, mi hermano, es tu relación con Él. Por eso tiene que tratar primero con tu corazón. Es necesario que crea en ti un corazón nuevo. Lo que Dios quiere hacer es relacionarse con su Espíritu Santo contigo. Por eso Él dice: tienes que
pedir que mi espíritu no se aparte de ti. Y lo que Él quiere es que te sientas en paz, que sientas gozo, que entiendas que el evangelio no es para sufrir, en el sentido de que interiormente no tienes que vivir afanado, preocupado, todo menesteroso. No, mi hermano, porque aunque vengan tormentas, aunque pasemos desierto, aunque pasemos carencia, mi hermano, aquel en el cual Dios ha creado un corazón nuevo, aquel en quien está el Espíritu Santo, aquel en quien está el gozo del Señor, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y va a haber la gloria de Dios, va a haber milagro, va a haber proeza, va a haber maravilla de parte de Dios. Amén. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Porque cuando no tienes esto en tu vida, lo único que va a salir de tu corazón es queja con Dios. Pero Señor, es que esto, y mira esto otro, Señor, y me falta acá, y me falta allá, y por qué Él sí y yo no, y todo el tiempo quejándose. Te voy a poner un ejemplo, tu amigo, porque no voy a hablar de ti, ¿verdad? Yo no sé cómo está el asunto por ahí. Pero sabes, últimamente esto cada cierto tiempo de repente me atacaba. Y yo notaba que de repente empezaba cierta envidia en el corazón, en términos ministeriales. Esto sucede, ¿ok? Que no le sorprenda, esto pasa a todo mundo, según en el área que estés. Cierta envidia ministerial. Oye, Señor, pero pues aquí estoy yo también. ¿Qué onda, va? También úsame a mí, yo quiero. Y yo miraba a otros por allá que Dios los utilizaba. Y yo, Señor, úsame. Pero de repente el formato cambió. Dije, Señor, dame paz, dame gozo, independientemente de si no me usas como aquel o no me llevas hasta donde lo has llevado. Dame paz y dame gozo. Y sabes, el Señor empezó a llenarme de paz y empezó a llenarme de gozo. Y ya no miraba igual a las personas, a los otros ministerios, ya no lo miraba igual. Ya no era, ay, mira cómo Dios lo usa y a mí. No, al contrario. Yo sentía gozo al ver cómo estaban predicando el evangelio, porque decía, gloria a Dios, porque el evangelio se está expandiendo. Gloria a Dios porque Dios los está usando. Gloria a Dios porque Dios los está levantando. Porque ya no se centra en uno mismo. Cuando Cristo te inunda, cuando su presencia te inunda, cuando su paz te inunda, cuando su gozo te inunda, mi hermano, no importa lo que otros hagan, no importa lo que te ataque, no importa la carencia, no importa la enfermedad, no importa que abras el refri, mire vacío y digas, ¿y ahora qué vamos a comer? Pues vamos a comer la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso te llena hasta lo más profundo del alma, iglesia. Pero tenemos que entender que solo esto puede venir a través de Cristo. Pero tenemos que empezar a pedir lo que conviene a nuestra alma. Cambiemos nuestra oración, cambiemos nuestro enfoque, mi hermano. Dios quiere hacer una restauración profunda. A veces nosotros pensamos que la restauración es meramente lo superficial. Oh, Dios ya está restaurando mi vida porque ya me está bendiciendo económicamente. Dios ya está restaurando mi vida porque ya Dios está utilizándome como no me utilizaba antes. Dios ya está restaurando mi vida. No sé, por alguna razón que recibiste algo superficial, material y terrenal. Pero tienes que entender que la restauración que Dios quiere va más profunda. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el ser de la persona. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Y Dios quiere que tú empieces a pedirle esto a Dios. Porque qué precioso sería ver un corazón tan apasionado, tan entregado, tan gozoso en la presencia de Dios. Mi hermano, a veces eso ya casi ni se ve. Me ha tocado ver hermanos en la fe tan apagados en la iglesia, adoloridos, afanados por las deudas, por los dolores de esta vida. Y yo entiendo todo eso, porque yo también me he enfermado, porque yo también he llegado a fin de mes sin un centavo. Y digo, Señor, ¿y ahora? Pero todo eso le empecé a entregar al Señor. Le dije, Señor, yo entiendo esto y lo negocio, pero lo que no puedo negociar por medio de tu palabra, porque sé que es promesa tuya, es esa paz que tú me puedes dar, es ese gozo, esa plenitud. Esto lo tengo que obtener y lo he obtenido de parte de Dios. Yo te puedo dar fe de esto. Así que, mi hermano, necesitamos volver a enfocarnos en la petición correcta. Nada ni nadie te va a detener si tú estás tan lleno
de esa paz de Cristo, de ese gozo de Cristo y de su Espíritu Santo, obviamente, nada ni nadie te va a poder detener. Y vas a empezar a ver cómo Dios irá transformando, cómo Dios irá impulsándote. Y ahí va a pasar de lo interno a lo externo ahora sí. En lo externo vas a empezar a ver resultados por medio de la fe que Dios te va a entregar, por medio de esa gloria que Dios te va a entregar. ¿Por qué? Porque Dios va a ver un corazón que se dejó dominar por Él. No se dejó dominar por los afanes de la tierra, sino que dijo: Señor, créame de nuevo, hazme de nuevo. Fallé, me sentí decepcionado, me sentía triste, pero Señor, vuelve a crear en mí. Va a decir: este es un buen corazón. Dios va a decir: este está buscando mi espíritu. Hay muchos afanes en la tierra y muchos le están ofreciendo el mundo a Él, y el diablo le está ofreciendo muchas cosas, pero Él está anhelando mi Espíritu Santo. Él me quiere a mí, Él me ama a mí. Otro va a decir: el mundo le ofrece alegría y gozo pasajero, pero de verdad quiere el gozo de mi salvación. Él me quiere a mí. Entonces el Señor va a decir: a este hay que bendecirlo, a este hay que bendecirlo, a este otro hay que derramar mi espíritu sobre él, porque aquí hay verdadera fe. Y va a empezar a impulsar, mi hermano. Y esto es lo que quiero que entienda. Si quieres ver la mano de Dios, si quieres ver la obra de Dios en tu familia, en tu vida, en tu comunidad, mi hermano, lo primero es que va a empezar a cambiar por dentro tú. Lo primero eres tú. Primero Dios tiene que tratar contigo, pero déjate tratar por Dios. Déjate tratar por Dios y dile: Señor, créame de nuevo. Dame tu espíritu, que no se aparte de mí, y lléname otra vez de tu gozo de nuevo, Señor. ¿Cuántos quieren ver esa gloria de Dios, mi hermano? Mis hermanos, nuestro Cristo es lo más valioso que tenemos. Y el Espíritu Santo que fue dejado aquí en la tierra después de que nuestro Cristo ascendió es lo más importante para nosotros. Dios perdona nuestro pecado, así como nos perdonó hace mucho tiempo, en el caso de cada quien, cuando recibieron a Cristo en su corazón. Pero quiero que entiendas que independientemente de cómo te sientas en tu relación con Dios o en el contexto que te sientas espiritualmente, déjame decirte que Cristo puede y quiere volver a levantarte de nuevo. Puede y quiere hacerlo. Sí, porque a veces decimos: no, yo creo que Dios puede, pero se me hace que conmigo no quiere porque yo no miro. Bueno, entonces enfócate en pedir correctamente de ahora en adelante. Pídele a Dios: primero trata conmigo, Señor. Cambia este corazón. Necesito un corazón nuevo. Necesito que tu espíritu abunde en mí. Necesito que vuelva ese gozo de tu salvación, porque Él quiere darte un corazón nuevo. Aparte de que te perdona, te limpia a conciencia, te restaura, pero todavía más profundo el Señor quiere ir. Tal vez hoy sientas que estás perdiendo la fe. No la has perdido, pero sientes que estás perdiendo la fe, sientes que estás perdiendo la paz, y sientes como que te quieres apartar incluso de Cristo. Has perdido cierta comunión con Él. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que el mismo Dios que un día nos limpió puede volver a transformarnos todos los días, de nuevo cada día, porque dice su escritura que nuevas son sus misericordias cada día, mi hermano. Él perdona, Él restaura y Él vuelve a darnos ese gozo. Escúchame, no es solo volver a sentir, es volver a vivir. Esto es importante. No se trata solo de que vengas a la iglesia a sentir bonito. No es solamente eso. Ay, qué bonito se sintió el culto. Qué bueno que sentiste bonito. Pero no se trata de sentir bonito en los cultos. Se trata de que salgas con una vida realmente transformada. Que cada día, ya estés en el trabajo, ya estés en la escuela, ya estés en la plaza, ahí vivas el evangelio con pasión. Desde ahí tú sientas al Espíritu llenándote. Desde ahí tú sientas el gozo, la plenitud. Claro que te alegre venir a la iglesia, convivir con los hermanos, alabar juntos y gozarse en la presencia del Señor, pero que esto no esté reducido a cuatro paredes. Que tú salgas de aquí con una vida transformada completamente. Que todos los días de tu vida, o en la casa o en la calle, en las plazas o en las escuelas, tú seas tan lleno del poder de Dios, que tu misma vida de testimonio de Cristo. Eso es lo que necesitamos ahora. Pero la cuestión, mi hermano, es si nosotros nos enfocaremos en lo que debemos enfocarnos de ahora en adelante. Eso es la cuestión. Esa es la cuestión. Yo sé que muchos tienen tal vez problemas, enfermedades o carencias,
Pero desde ahora en adelante, ya nada de eso te debe de volver a preocupar ni afanar. No en el sentido de que no tengas que darle solución. Hay que buscar solución a las cosas. Pero nada de eso de ahora en adelante te va a robar el gozo. Escúchame lo que te voy a decir. Nada de eso te tiene que volver a quitar el gozo y la paz que Cristo te ofrece. Y para eso te voy a pedir que te pongas de pie en esta hora. Yo te voy a pedir que te pongas de pie.